Decía que buenas tardes. Damos comienzo a estas jornadas con el título Presente y futuro de la educación sexual, nuevas perspectivas y retos. Abordaremos en ellas la posición de la educación sexual en estos nuevos años 20, así como los nuevos retos desde el feminismo, la legislación, la transexualidad, los poliamores e Internet, entre otros temas. Queremos recordar que en mayo del 94 en Zaragoza se realizaron las primeras jornadas de esta asociación bajo el título Jornadas Estatales de Educación Sexual Sistema Escolar. Han pasado 27 años, ha habido muchos avances desde entonces y sin embargo aún no son suficientes. Tenemos enormes retos para normalizar una educación sexual, no solo en el sistema escolar, sino también en la sociedad. Actualmente nos encontramos con una sociedad que, ante las lagunas que persisten sobre una cultura de lo sexual que sirva para comprender los sexos y sus interacciones, resuelve esta necesidad a golpe de leyes, pero sin expandir conocimiento para comprender qué es ser hombres y mujeres. Como profesionales de esta ciencia, sabemos que estas medidas resultan deficitarias cuando no problematizan aún en mayor medida las relaciones entre los sexos y que la sexología necesita de una mayor presencia para lograr con la educación aquello que solo es posible con ella. De todo esto queremos hablar en estas jornadas y para ello contamos con la participación de un elenco de ponentes que nos irán trasladando por todos estos temas y a quienes vamos a escuchar con mucho gusto. Pero antes de dar paso a las intervenciones de nuestros ponentes, vamos a comenzar estas jornadas con una sorpresa, ya que no está en el programa. Y vamos a dar inicio con una ponencia inaugural de Efigenia Mezúa, que es director de INCISEX y profesor de la mayor parte de los sexólogos del Estado. Él es, en todo caso, el teórico de la ciencia sexológica, de lo que llamamos hoy sexología sustantiva. Y va a hablarnos sobre la historia de la educación sexual y, además, quién mejor para hacer esto que él, pero no será hoy cuando lo haga, aunque habrá seguramente otras ocasiones para escucharle. Ahora le toca cuidarse y nos alegra saber que se está recuperando. Desde la ES hemos pensado que le queremos rendir homenaje, hacer un reconocimiento explícito a su persona y a su obra, y lo de hoy es la primera parte de otras que vendrán después y en las que ya hay muchas personas deseosas de participar. Os lo iremos contando para que estéis, como hoy, también presentes. Pues sin más preámbulo, agradeceros a quienes participasteis en este vídeo homenaje de Efigenio y damos comienzo y después continuaremos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas y a disfrutar. Fue en marzo de 1993 cuando se constituyó la AEBS. Han pasado 28 años y hoy en día seguimos trabajando desde aquella idea que se forjó para proteger a los profesionales de la sexología, para difundir ciencia sexológica, para promover conocimiento sexológico. Tras aquella idea estabas tú, Efigenio, como incitador, suscitador de formar esta asociación. Ha sido una larga trayectoria, esperemos que siga siendo una larga trayectoria. Queremos agradecerte hoy desde la AEBS, agradecer que siempre has estado ahí para todo lo que te hemos pedido. Has participado con tus ponencias, con tus escritos, con tu obra y hoy nos tocaba ponerla en valor. Desde un profundo agradecimiento, eres el padre de la sexología del Estado, has sido nuestro padre, nuestro maestro y todo lo que nos has dado y nos sigues dando está en nuestro acervo sexológico. Quedará también para generaciones venideras. Si tuviera que explicar quién es Efigenio Amezúa a alguien que no lo conozca, pues le diría que es el padre de la sexología española de tercera generación, que es la actual. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas las personas que somos profesionales de la sexología en el momento actual hemos aprendido con él de alguna forma, con él o con alguna persona que a su vez ha sido alumna de él, con lo cual al final es un poco el maestro de todas las personas que nos decimos sexólogas ahora mismo en este país. Efigenio es una figura fundamental de la sexología española. Es el pionero de la sexología postfranquista y desde luego con su esquema y con sus reflexiones todos hemos seguido avanzando y hemos seguido pensando, pero sin salirnos de esos esquemas que él construyó y que sigue construyendo y que yo espero que durante mucho tiempo lo siga haciendo todavía. De hecho, creo que puedo leerle 1000 veces, puedo escucharle otras tantas, puedo tomarme 80 cafés con él, que siempre voy a aprender algo. No se puede entender la sexología
en España si no es con la figura de Ifigenia Amezúa. No se podría escribir ni una sola línea de este binomio sexología en España si no es con y a través de la figura de Ifigenia Amezúa. Respecto a la sexología, para mí es la puerta de entrada. Es decir, yo no sé lo que pensaba antes que era la sexología, pero desde luego por donde yo he entrado a lo que ahora creo que es la sexología, desde luego ha sido de la mano de Ifigenia. Ifigenia, sobre todo el director del INCISES, y el INCISES es, vamos a decir, la institución decana de la sexología española, donde se han formado millares de personas y donde se ha trabajado una escuela que hoy llamamos sexología sustantiva, que es una forma de entender la sexología, diferente de otras formas de entender la sexología. Ifigenia podría decirse que es el líder, incluso el creador, de esto que llamamos sexología sustantiva. Que además ha llevado a cabo el primer programa de formación reglada en España sobre estos temas. Eso creo que es su gran mérito. Como profesional es un referente, por supuesto a nivel nacional, pero yo juraría que incluso a nivel latinoamericano, europeo. Tira de la sexología, la saca de eso que se decía, la ola de erotismo que nos invade, y yo creo que la aproxima a la academia. Y yo creo que esa es una aportación importante porque a partir de ahí empiezan muchas cosas. Una persona excepcional, es una persona única, también una persona claramente peculiar, ¿no? En su manera de pensar, de ser, de relacionarse con sus alumnos, ¿no? También entiendo que de entender la educación. Esa forma de abordarlo, esa forma de no contestar a las preguntas o de contestar con silencios. Es un hombre con una gran capacidad de trabajo, con una gran creatividad, es un hombre que es un gran escuchador. Ifigenia Amezúa se ha dejado de alguna manera enriquecer por los demás. Nos ha enriquecido porque se ha ido él enriqueciendo también de los otros, en su labor profesoral y en su labor educativa en todos los planos. Es una persona que me ha aportado se puede uno cuestionar todo, ¿no? O mejor cuestiónatelo todo, ¿no? O sea, no existen las verdades. ¿Por qué esto va a ser así y no podría ser de otra manera, ¿no? Y eso creo que es, vamos, o sea, un paradigma en mi vida y en mi haber. Yo creo que la gran aportación del recorrido del INCISES, y cuando digo el INCISES no solo de su director, sino de todas las personas y todos los equipos que han ido trabajando a lo largo de estos años, es el salto de que yo llamo entre el plural y el singular. Y entonces el INCISES quiere decir Instituto de Ciencias Sexológicas, nació como un instituto de unas ciencias sexológicas en plural, pero su recorrido ha ido hasta pasar a Instituto de Sexología, que ya no son ciencias en plural sexológicas, sino que ya son ciencias en singular sexológica. Y en aquel tiempo la sexología era una ciencia que estudiaba el sexo y ahora la sexología es una ciencia que estudia los sexos. Y ese recorrido que hay desde las ciencias hasta la ciencia y desde el sexo hasta los sexos, es así como si he dicho en muy pocas palabras, el recorrido del INCISES en estos 40 años, más de 40 años de estar, de formar, de investigar, de producir, de teorizar. No concibo la sexología al margen de la obra de Ifigenio y en concreto de su hecho sexual humano, ¿no? Quiero decir, no es que Ifigenio me inspire o me haya inspirado, sino que para mí es quien ha dibujado el mapa que me permite entender el sexo y abordarlo. Me ha influido él mucho, su actitud, y me ha influido mucho su empeño muy grande en que yo me fijara en los distintos autores que iba estudiando, en lo que él llamaba la biobibliografía, o sea, lo que era entender la obra de cada autor de forma cronológica, y además entendiéndola desde la biografía de quien lo está escribiendo. Una manera, digamos, de abordar la sexualidad humana huyendo, como digo, de todo lo que podríamos llamar esa visión tanto de lo morboso como de lo enfermizo, como de lo patológico, ¿no? Como de lo sucio, etc., ¿no? Yo creo que una idea esencial de Ifigenio, que es una de las grandes aportaciones a la sexología, es plantear la idea del sexo, de los sexos, como un valor fundamental, como algo esencial, ¿no? Integral a lo que es la naturaleza humana y cuyo estudio, cuya comprensión
pues resulta igualmente ineludible, ¿no?, para entender al ser humano. Yo creo que lo mejor, lo más significativo que ha aportado Efigenio es retomar el legado histórico de la sexología europea, una ciencia, la sexología, que tiene más de un siglo de historia, ¿no? Retomar ese legado y hacérnoslo llegar a quienes hemos sido sus alumnas y alumnos, pasarnos ese testigo de la ciencia sexológica. Para mí es lo que más ha aportado. Bueno, en particular también, pues desarrollar ese entramado perfecto que es el mapa del hecho sexual humano, con sus campos conceptuales, sexo, sexualidad, erótica, amatoria, pareja, procreación. Desde luego, lo que yo cuento echa sus raíces en lo que he aprendido de Efigenio. No hablaría de objetivos, de estos 3 objetivos al menos, si no hubiera aprendido y hubiera interiorizado esa primera formulación del hecho sexual humano. Creo que ha facilitado tremendamente la comprensión de la sexología sustantiva. Sin ese cuadro creo que sería mucho más difícil para los que nos hemos adentrado en este mundo seguir el modelo de lo que tiene que ver con el hecho sexual humano. Entender el estudio, la comprensión, el abordaje de la sexología o de la sexualidad humana, tanto en lo académico como yo diría que incluso en lo personal, como un problema en gran medida de ideas, de conceptos. Y la palabra que me llamaba mucho la atención, cultivo, hay que cultivar la sexualidad. La biblioteca que él ha ido recopilando durante toda su vida sobre temas sexuales españoles es fantástica. Es el logro de alguien muy constante, muy empecinado. No se puede entender la sexología española sin Efigenio Amezúa, ni se puede entender a Efigenio Amezúa sin entender lo que él ha pretendido construir. Desde el rigor de los conceptos, desde el rigor de las teorías, ¿no?, una sexología radicalmente intelectual, partiendo, entiendo yo, de la premisa de que las ideas son esenciales, las ideas son en definitiva lo que en gran medida nos hacen ser lo que somos, ¿no?, o nos llevan a comprender, a entender el mundo de una determinada manera. Yo no escribo ni digo nada que antes no haya dicho él o haya escrito él, ¿no?, aunque diga muy poco a mi favor. Con respecto a la obra de Efigenio habría que hacer lo mismo, entender una especie de bibliografía y entender lo que él ha ido haciendo cronológicamente, lo que él está haciendo cronológicamente y lo que vaya a hacer dentro de sus distintas edades y de sus distintas maneras de estar en este mundo. Creo que Efigenio ha sabido mostrar, ¿no? Yo le he visto esa faceta del padre, el adulto y el niño. Y recuerdo, bueno, pues ese adulto dando clases y recuerdo ese padre en algún momento que necesitabas algo y recuerdo ese niño en las cenas, pues eso, juguetón y haciendo el payaso y divirtiéndose. Llevamos caminando juntos, acompañándonos mutuamente en este viaje desde el año 73 hasta hoy. No quiero sumar. Muchísimas gracias, Efi, por compartir todo esto con nosotros. Compartimos la pasión por la sexología y espero y deseo que sigamos caminando mucho tiempo juntos. Gracias. Hemos regresado al siglo XX, ¿no? Está bien. Sí. Es el siglo de la educación sexual. Todavía no hemos hecho el siglo XXI, el siglo de la educación sexual. Bueno, antes Susana habló de sorpresa. Sorpresa es para mí doble porque yo no figuraba, como todos vosotros sabéis, en el programa de la jornada. Y no figuraba porque la jornada ha tenido una especie de acento especial que era, decía ella, el reconocimiento, el homenaje a Efigenio Amezúa. Y bueno, reclamado para ese homenaje no podía faltar. Obviamente para mí Efigenio no es solo que él sea la sexología, sino que probablemente no se entiende nada de lo que la sexología en este país ha sido y está siendo sin él.
Y yo tengo, con respecto a Efigenio, pues 50 años de amistad. Y aprovecho esos 50 años de larga amistad para recuperar el tiempo en el que yo conocí a Efigenio como modelo de lo que creo que debería ser un tiempo en el que fijarnos para seguir avanzando en la construcción de un discurso sexológico a la altura de los tiempos. Yo conocí a Efigenio en el año 72, va a ser ahora 50 años. Yo acababa de venir de África, Efigenio acababa de venir de París. Yo, imaginaos, África, Efigenio acababa de venir de París después de su periplo en Lovaina, estuvo una temporada en París, becado por la Fundación Juan March, y vino a España. Un amigo común que estudió conmigo la carrera de psicología. Yo había hecho filosofía, pero hice la primera promoción de psicología, que era del 68 al 71, la primera promoción de psicología en Madrid. Un amigo común, Carlos Navarro, nos presentó. Yo acababa de publicar un opusculito que era mi memoria de licenciatura. Había tenido el atrevimiento de elaborar una memoria de licenciatura que guardaba relación con las mores sexuales. Fue, yo creo, la primera vez que se explicó en una universidad española algo que tuviera que ver con la sociología de la sexualidad. Hasta entonces se transitaba por la sociología de la familia, incluso por la sociología de la juventud, y entre ambas disciplinas pues se colaban aspectos que tenían que ver con la sociología de la sexualidad. Yo tuve en ese sentido algún profesor, ahora ya fallecido, Juan González Anleo, que alguna reflexión inteligente hizo sobre la sociología de la sexualidad. Bueno, nos conocimos en Madrid, 1972. Yo había publicado un opúsculo, Costumbres Sexuales Españolas. Había preferido el término más habitual de costumbres al más técnico de mores, que era el título realmente de mi memoria de licenciatura, Mores Sexuales, pero cambié el mores por costumbres. Hoy no lo cambiaría porque me parece mucho más explícito y más también, digamos, con la vinculación que tiene con la idea freudiana de moral sexual cultural. Pero bueno, y nos conocimos. Efigenio estaba entonces lleno de proyectos y ya con algunas realidades en la cabeza. Y estaba sobre todo, y es lo que quiero que rememoremos, estaba sobre todo lleno de vocaciones. Estaba haciendo posible que sus vocaciones se fueran realizando. Tenía y sigue teniendo, y no la va a perder nunca, una rigurosa vocación teórica, que había alimentado en Lovaina, que había alimentado también en París, que guardaba relación con un modelo de estudiar la sexualidad, ¿no? y derivado de él, de hacer sexología, que guardaba una relación intrínseca con dos elementos absolutamente fundamentales. La idea de corporeidad, del cuerpo, y la idea del otro, de la alteridad, que ha sido fundamental en el pensamiento efigeniano desde entonces. Y tenía entonces una formación de Lovaina, París, que daba rienda suelta a una vocación teórica que se traducía en la finura fenomenológica. Si algo en este momento debemos recuperar para la sexología y para la educación sexual como parte digamos, como intervención derivada del saber sexológico, es esa finura que tiene la perspectiva fenomenológica. Fijaos que es curioso. Una buena parte del mejor feminismo contemporáneo está reivindicando en clave de la sexualidad este renacer de la fenomenología respecto a la idea del otro, respecto a la idea de cuerpo con otro, cuerpo que se hace con otro. Bien, ahí estaba Efigenio. Estaba en aquel
y esa vocación teórica no la ha perdido nunca. Primera vocación. Segunda vocación. Tenía una vocación clara que podíamos calificar de divulgativa, que estamos perdiendo con respecto a la sexualidad y a la sexología. La vocación divulgativa era hacer algo que para Efigenio constituyó uno de los elementos nucleares de lo que podemos llamar el primer Efigenio: destabuizar la sexualidad, eliminar con respecto a la sexualidad el tabú. La sexualidad no solo era un tabú, sino que estaba tabuizada. No se podía hablar de ella o no se podía hablar según qué cosas de ella. Efigenio tenía una clarísima vocación desveladora, desvelar y conversacional. Desvelar la sexualidad significaba también poder conversar sobre ella, iniciar una conversación sobre la sexualidad que tuviera que ver también con el modelo teórico fundamental que empezaba a elaborar, era la sexología, que luego se ha dado en llamada sustantiva, término que Efigenio dice que él como tal no ha utilizado nunca. Da lo mismo, los términos, nombrar las realidades a veces también en cierto modo nos superan a los que las designamos. Pues bien, esa segunda vocación divulgativa fue decisiva, porque lo que pretendía Efigenio era poner la sexualidad en la agenda de la vida de la gente y en la agenda de la vida académica. En aquel momento empezó a colaborar en la cátedra de Luis Cencillo, era una cátedra muy plural, daba antropología, y Luis Cencillo de alguna manera le dio la oportunidad de velar por primera vez armas en la sexología académica, en un seminario permanente que se establecía en la Facultad de Psicología y en aquellos últimos 60, primeros 70. Cencillo estaba todavía en Madrid, después se trasladó a Salamanca, y Cencillo fue también fundamental porque fue uno de los primeros, digamos, profesores del instituto, cuando la vocación, ahora veremos, institucional de Efigenio se acaba traduciendo en la creación del Instituto de Ciencias Sexológicas, que deja de ser, en cierto modo, Instituto de Ciencias Sexológicas para tomar la determinación del Instituto de berlinés y llamarse Instituto de Sexología, aunque la marca, es curioso, la marca, digamos, comercial es Incisex, la marca real en este momento es Instituto de Sexología, semejante, similar a la marca berlinesa de Hitler. Pues bien, primera vocación, la vocación teórica. Segunda vocación, la vocación divulgativa, es decir, hablar de la sexualidad. Tenía entonces una vocación de intervenir en términos de la sexualidad, interventora, por decirlo de alguna manera, de intervención social. La intervención social se traducía primero en articular las bases conceptuales del asesoramiento, de lo que luego será el asesoramiento. En aquel momento, aquellos años en los que yo conocí a Efigenio hacía todavía terapia sexológica, tenía terapia, ejercía como terapeuta, por decirlo de alguna manera. Dejó de ejercer como terapeuta para desarrollar la que ha sido su gran vocación, que es la vocación institucional. Es decir, intentar encontrar el lugar o los lugares para hablar de la sexualidad en términos rigurosos, teóricos y científicos, lo mejor, de la mejor manera posible. Ese fue el instituto que en aquellos primeros 70, que deambulábamos Efigenio y yo por Madrid, y quiero aprovechar aquellos primeros 70 para hacer una reflexión sobre lo que es, espero que Efigenio se haya visto o se vea reflejado en aquellos andares, en aquel andar nuestro por el Madrid de los 70, digamos, el gran momento fue que Efigenio desarrolla su vocación divulgativa en lo que fue convivencia, que primero se llamó solo convivencia y después se llamó convivencia sexual, y llegó hasta el número, no sé cuál, casi 100, y que de alguna manera dio rienda suelta a que
a esa vocación de Ifigenio de poner la sexualidad en la agenda, de contribuir a la conversación sobre la sexualidad y dotar a esta conversación de rango, de alguna forma teórico y científico. Eso fue los años de convivencia. Ifigenio deja la divulgación como tal, deja la terapia y se desarrolla por completo en su vocación institucional. Se necesita un lugar para que todo esto tenga acogida, para que todo esto de alguna manera tenga una doble virtualidad, sea un lugar donde los que pensamos sobre estas cuestiones nos encontremos y donde se pueda formar a la gente para que la sexología deje de ser algo sobre lo que se conversa cotidianamente para ser también algo sobre lo que se conversa científica y epistemológicamente. Y ese fue el instituto que veló sus primeras armas en un hospital de Madrid en el año 77-78. Creo que en el vídeo, según me han dicho, aparece Félix. Félix es de todos nosotros el alumno del curso 77-78 que está, por decirlo de alguna forma, en activo. Está también Luis Enrique Martín Peñasco, otra gente ahí, pero Félix es el alumno por excelencia del primer curso que tuvo lugar en el Hospital de Diego de León, hoy Hospital de la Princesa, entonces Hospital de Diego de León. Pues bien, ahí queda Ifigenio y yo de profesores, el resto de los profesores no, algunos han muerto, como Doncillo, otros están en otros lugares, pero quedamos Ifigenio y yo, queda Ifigenio y yo quedo como acompañante. Yo tengo la vocación de haber acompañado a Ifigenio en esta larga aventura suya. Creo que lo he hecho de la manera que un amigo y colaborador acompaña, que es con lealtad. Yo he procurado y he deseado que sea siempre mi virtud en términos de mi relación con Ifigenio, ser leal. Y la lealtad ha sido, por decirlo de alguna manera, el modo como Ifigenio y yo nos hemos tratado, porque esa lealtad ha sido recíproca. La lealtad que yo he tenido con Ifigenio la he recibido también de Ifigenio. Es lealtad mía con Ifigenio y de Ifigenio conmigo. Quedamos él y yo de aquel primer curso. Está Félix por ahí peleando. Félix, pues imaginaos, el vuelo posterior de Félix. Félix ha sido el primer catedrático, pero estuvo ahí y veló sus primeras armas. Estaba haciendo su tesis doctoral, yo la acababa de hacer, él estaba haciendo su tesis doctoral sobre Reich y después pues inició Félix su periplo salmantino, castellano-leonés y español, que es un largo también periplo de muchísimos años. Y lo que quería era, vosotros estáis hablando os habéis situado en el pasado, en el presente y en el futuro de la educación sexual. Nuevos retos. Siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevos desafíos. Presente y futuro. Yo creo que no se pueden entender bien el presente y el futuro si no se reflexiona en cierto modo sobre el pasado. San Agustín nos dejó palabras mágicas para ver esta relación entre los tres tiempos. Presente de las cosas pasadas, memoria. Presente de las cosas pasadas, memoria. Tenemos que tener memoria de lo que fuimos y memoria de cómo fuimos. Presente de las cosas futuras, expectativa. Nos construimos a partir de las expectativas. Por tanto, el futuro se hace desde las expectativas. Presente de las cosas pasadas. Las cosas pasadas tienen presente, están con nosotros. Y ese presente es la memoria. Y yo quisiera recordar la memoria para tomar impulso desde ella de aquellos años 70 en los cuales Ifigenio empezó la aventura de la educación sexual. La primera, digamos, el primer gran hallazgo fue encontrar una palabra que lo decía casi todo, que fue educastración, cuando tuvo que definir el tiempo
en el que estábamos encontró, las cosas son porque las nombramos bien. Inteligencia con J, dijo Juan Ramón Jiménez, dame el nombre exacto de las cosas. Pues en el nombre exacto de lo que era el tiempo que venía de los 60 y los 70 era, estábamos en el tiempo de la educastración y teníamos que de alguna manera sobrevolar, superándola, elevándonos por encima de ella. Y ese era escribió los ciclos de educación sexual, que fueron absolutamente fundamentales en lo que fue la primera versión de la educación sexual en España. ¿Y todo eso qué tenía que ver? Pues todo eso tenía que ver con lo que era la educación sexual en los años 70, y algunas premisas que yo creo que deberíamos retomar. ¿Qué tenía en los años 70 en los que Efigenio comienza su andadura? Y yo le acompaño, yo era sociólogo, nunca he dejado de serlo, nunca he dejado de hacer sociología de la sexualidad, pero siempre he sido formador, por tanto me considero no tanto sexólogo como formador de sexólogos. Es un título que me resulta a mí, digamos, extraordinariamente estimulante. Pues bien, lo que teníamos en los 70, heredado de los 60, era confianza en nosotros mismos. La educación sexual en aquel tiempo, cuando Efigenio inicia, se basaba en la confianza en nosotros mismos que teníamos, en la esperanza de que íbamos a hacer crecer la disciplina. Esa confianza en nosotros mismos está hoy, en cierto modo, ausente. Si yo tuviera que diagnosticar cuál es el estado actual de eso que llamamos la educación sexual en España, diría, estamos en una situación de desconfianza institucional sobre nosotros que se ha traducido en una desconfianza de nosotros en nosotros mismos. Lo primero que me parece que es absolutamente fundamental que recuperemos de aquel tiempo, algunas otras cosas también, es la confianza en nosotros mismos. Fijaos, hagamos como Efigenio iba a hablar de historia, algo de historia voy a hablar yo. De los 60, en los 70, heredamos una actitud y heredamos también una mirada. Los 60 es el tiempo de la educación sexual, es el tiempo fundante. Es cuando Siecus, en los primeros 60, se organiza para proporcionar a los profesores pautas pedagógicas y teóricas para que pudieran en el aula hacer educación sexual. También en los países nórdicos, pero Siecus es probablemente la institución absolutamente fundamental de aquellos años. En el 64, estoy repasando textos en el 64, Siecus empieza la edición de las guías de educación sexual, 64. Las guías de educación sexual son guías que la junta directiva de directores de Siecus escriben para que los docentes de toda la Haya utilicen los conocimientos, se hagan con las aptitudes con P para ser capaces de tener actitudes con C estimulantes para la educación sexual en las aulas. En general, en las aulas en términos académicos, pero en las aulas en general, también en las aulas, en el aula, por decirlo de alguna manera, familiar, que es un lugar donde se quiera o no, por activa, por pasiva o por perifrástica, se hace educación sexual. Porque la educación sexual es atmosférica, está en el ambiente. No es simplemente un conjunto, digamos, más o menos relacionado de conocimientos, sino que constituye un contexto, una atmósfera. Pues bien, en la atmósfera en 1964, la primera guía de educación sexual que publica Siecus es precisamente una guía relativa a la educación sexual. Si releéis, la escribe uno de los directores de entonces,
Lester Kinkerdall, estaba. La tenéis traducida al castellano en un libro que ya no se usa, pero que es extraordinariamente interesante, que publicó Granica en la Guía Sexual Moderna. Estas son las guías, para Guía Sexual Moderna, eran las guías. Bueno, pues la guía relativa a educación sexual es del 64. De eso es heredero Efigenio, de esos somos herederos los que en los años 70 iniciamos la aventura, últimos 60, de hacer educación sexual en España. De eso es heredero Baén, que era un seudónimo de un dominico altamente interesante, un educador, un tipo interesantísimo catalán, Frederic Boix, bien, todo de eso, de ese clima de Siecus, por decirlo, también digamos toda la parte francesa, altamente interesante, que empieza a trabajar también en clave de todo lo que es el entendimiento de la sexualidad como parte de nuestra agenda vital, de nuestra vida cotidiana. Pues en aquellos años teníamos confianza en nosotros mismos. Teníamos la voluntad de durar y de crecer. De durar y de crecer. Voluntad que tuvo clarísimamente Efigenio y que yo creo que os debe animar hoy, o nos debe animar a todos, pero debe animar hoy a la AEPS como institución que acoge a los que hacen sexología, pero sobre todo al espíritu de la sexología de nuestro tiempo. Recobrar la confianza en nosotros mismos. Solo en la medida en que tengamos radical confianza en nosotros mismos, podremos tener dos cosas que son decisivas desde mi punto de vista para los retos que tenemos por delante. Un diálogo enriquecedor con las administraciones públicas para exigirlas, para ser exigentes con ellas, y un diálogo enriquecedor con todos los que además abordan el tema de la sexualidad de manera distinta al saber sexológico riguroso. Y muy especialmente, desde mi punto de vista, el feminismo. El diálogo de la sexualidad con el feminismo es, desde mi punto de vista, el diálogo de diálogos. Estoy viendo surgir un feminismo, digamos, estoy pensando en textos, en España uno que no está mal, que el feminismo vibrante, pero vamos, textos ingleses, textos alemanes que están reivindicando también esto, algo que es fundamental, la recuperación para el feminismo del diálogo con el tú. Fijaos que el feminismo está siendo víctima de lo que podemos llamar el exceso de empoderamiento. El exceso de empoderamiento está produciendo a la sexualidad un encerrarse en el yo y una carencia de apertura al tú. Está difuminándose el otro. Pues bien, el feminismo tiene que aceptar que el yo poderoso solo es del todo poderoso cuando se relaciona con el tú, cuando hace al tú también poderoso y cuando se enriquece desde el tú y se hace poderoso. Bueno, eso en aquellos años estaba ahí vivo. Desde aquellos años, pues yo creo que nos hemos distraído mucho. La educación sexual se ha ido distrayendo en muchas batallas que no son suyas, y tiene que recuperar la exigencia para ser exigente. Tiene que recuperar la exigencia para ser exigente. Necesitamos ser mucho más exigentes con las administraciones
de lo que somos. Estamos permanentemente, digamos, en una actitud mendicante respecto a las instituciones públicas, que yo creo que hace muy difícil el crecimiento de la educación sexual. Probablemente, ¿por qué? Porque se ha desarrollado muy poco el oficio o la profesión y vivimos demasiado de tal o cual subvención, de tal, que nos lleva a un déficit de exigencia teórica y de exigencia también práctica. Somos poco exigentes con los colegios, somos poco exigentes con las administraciones públicas, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, y para ser exigentes hay que tener confianza en nosotros mismos. Estoy recordando a Efigenio, y quiero acabar con esto, como un hombre que tenía plena confianza en sí mismo, que tenía plena confianza en que el tiempo le iba a acabar dando la razón, de que el tiempo le iba a otorgar razones. El tiempo le ha dado la razón. Aquella exigencia de Efigenio que partía de la confianza en sí mismo ha sido fértil, ha tenido, por decirlo de alguna manera, fertilidad. Y yo creo que el espíritu de aquellos 70 nos devuelve un Efigenio pleno de confianza en la conversación sexológica, en la vocación teórica y en la vocación también, digamos, de eso que luego teorizó Tanda, que era el cónsul en el asesoramiento. Pues bien, que sea este pequeño homenaje mío a Efigenio, que no está cubriendo su ausencia, ni muchísimo menos, no porque no se pueda, sino porque no se debe. No es que no se pueda cubrir la ausencia de Efigenio, es más, es que no se debe cubrir en modo alguno esa ausencia, porque además, en cierto modo, está presente con todos nosotros, porque está trabajando también con todos nosotros. Y quiero que esta mirada retrospectiva tenga carácter prospectivo. En la mirada retrospectiva a aquellos 70 en los que en aquel Madrid Efigenio y yo nos conocimos y decidimos acompañarnos, pues tenga esa digamos, virtud, sea en cierto modo virtuosa para el presente y el futuro. Ahí estábamos buscando razones. Suelo citar, quien me conoce sabe que suelo citar mucho un verso de Valente. Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Tuvimos razones, las perdimos en cierto modo también por nuestras mediocridades. Nuestra historia es también y está llena también de mediocridades y fuimos perdiendo las razones que teníamos y tenemos que cargarnos de razones. Cargándonos de razones recuperaremos por completo la confianza en nosotros mismos y con la confianza en nosotros mismos, con esa confianza que tuvo Efigenio en los años 70, abordaremos los retos, que es lo que estáis, los retos que de alguna manera nos lanza el futuro de manera creativa e incluso, si me apuráis, también recreativa, con atrevimiento, Necesitamos también en la sexualidad y en la sexología recuperar el atrevimiento. Recuperar el atrevimiento es una condición de posibilidad para poder crecer mejor, para poder también crecer juntos, porque nos atrevemos juntos. Y ya creo que este pequeño recuerdo mío a Efigenio, que es recuerdo de un tiempo y que es de alguna manera, extracción de ese tiempo, de una enseñanza de ese tiempo para andar el nuevo tiempo, concluyo esta breve cosa que no sé muy bien qué es, si una ponencia, que no es, o una reflexión que probablemente tampoco. Bien, un amigo mío, y con eso termino, decía que las jornadas, todas deben trabajar por objetivos, pueden trabajar, decía, por objetivos o por acontecimientos. Hemos tenido un acontecimiento
Y otro amigo mío, que era especialmente brillante, decía, no, lo que nos pasa a todos nosotros es que no tenemos dirección por objetivos, no tenemos dirección por acontecimientos, y lo que tenemos es dirección por sobresaltos. Ha habido un pequeño sobresalto, que ha sido este pequeño vídeo que vais a superar, y no establezcamos demasiados objetivos en términos aptitudinales, pero señalémonos objetivos en términos actitudinales. Entonces, recuperemos la ilusión para crecer y hacer crecer la sexología, que será el modo de hacer crecer, de crecer y hacer crecer una buena educación sexual, una virtuosa educación sexual. Virtuosa viene de virtud y por tanto virtuosa significa eso, una educación sexual virtuosa. Pues nada, muchas gracias a Susana por este tiempo que me ha dejado, por este huequecito que me ha hecho, y espero también que tengamos todos presente, vosotros también, en esta jornada, no solo la figura ya histórica de Figenio, que acaba de cumplir 80. El homenaje viene que acaba de cumplir 80. Es una edad tal. Pero que le recordéis conmigo que cuando tenía 30 y pocos estaba en los 70, en los años 70. Pues nada, muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Carolina, Guillermo, ¿estáis por ahí? Pues sin más preámbulo, el turno es vuestro. Gracias, Susana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la intervención sobre el homenaje que se le ha hecho esta tarde a Efigenio. Bueno, deciros que a mí me deja un poco emocionada, así que voy a intentar centrarme en la mesa, que es en lo que estamos ahora, y dejar un poco la emoción aparte. Pero bueno, quería daros las gracias, ¿no?, a todos los que habéis participado en ese homenaje, y en especial a Marcos, que lo ha hecho aquí con nosotros directamente. Voy a pasar a presentaros al siguiente ponente, que nos va a hablar sobre educación sexual en el Estado español. Él es Guillermo González, médico, terapeuta sexual y de pareja, experto en bioética y derecho. Además es presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología y coordinador del área ética de la Asociación Sexualidad y Discapacidad, entre otras muchas cosas. Hoy tenemos la suerte de contar con él para hablar sobre la situación en la que se encuentra la educación sexual en España. Creo que es un tema que nos inquieta a todos los que estamos aquí, especialmente por los acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos. Por un lado, nos encontramos en un momento donde se están visibilizando realidades como la transexualidad en la infancia, pero por otro lado nos encontramos con unos movimientos de censura, pues, como es el PIN parental. Y en este contexto es en el que se intenta desempeñar hoy en día la educación sexual. Así que, Guillermo, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotras y cuando quieras. Nada, esfuerzo, nada, un placer. Gracias por tu presentación, Carol, y gracias a AES por invitarme o pensar que yo podía aportar algo de interés en estas jornadas sobre este tema. Sí que voy a intentar compartir pantalla, porque si bien me da mucha envidia Marcos, de que siempre habla sin apoyos de ningún tipo, yo no soy capaz sin un apunte de estos, ¿eh? Entonces, con vuestro permiso, voy a compartir esta pantalla para poder seguirlo y, sobre todo, no perderme. Una de las primeras dificultades, ahora que tengo que tomar la palabra, es quitarme ahora. Yo también estoy emocionado, a pesar de que no tuve la fortuna de ser alumno de Figenio, pero sí que me formé de forma paralela cuando él empezaba con el INCISES, y desde luego mi referente después ha sido, sin duda, uno de los más importantes, la figura de Figenio. Quitarse la sombra ahora, después de lo que se ha dicho sobre Figenio, y que yo me baje al terreno de lo presente, de lo actual, pues es complicado. Pero bueno, voy a aprovechar de la semblanza que ha hecho Marcos, que me parece tremendamente interesante, porque sí que creo que en esto que yo os voy a intentar
contar o compartir para que después, si queréis, debatamos, sí que creo que puede estar un poco tres de los elementos que la ha mencionado, ¿no? La confianza, creo que es importante, creo que en alguna de mis reflexiones la confianza es una de las cosas por las que yo apunto y apuesto. Por supuesto, el atrevimiento, siempre ha sido uno de mis lemas, aunque luego pues, mis queridos amigos, algunos de ellos como Agustín Malón, me corrigen del atrevimiento de la sexología y me pregunta qué es sexología, y es verdad que es una pregunta que hay que responder. Y pues por otra parte también ese respeto al pasado, por eso intentaré pues hacer ese pequeño homenaje al pasado. Posiblemente si Efigenio hubiera estado, creo que hubiera mencionado algo que tiene que ver con esto, con la Liga Mundial de la Reforma Sexual, en las cuales se empieza a plantear un poco todo lo que tiene que ver con la sexología científica, que al fin y al cabo intentaré que sea la sexología, digamos, la ciencia fundamental en todo lo que tiene que ver con la educación sexual, evidentemente con la participación, por supuesto, faltaría más de otras ciencias, de la antropología, la sociología, la historia, no cabe duda de que esto es fundamental, pero creo que la idea básica y el eje fundamental de la educación sexual está en la sexología. Sí que tenemos un antecedente en 1932, en las cuales me gusta la frase esta de que movidos por un afán de sinceridad y honradez en la solución de lo que entonces se consideraba un problema sexual, y lo hablaba la Liga Española de Higiene Mental. Y una de las frases que me gusta por ese respeto al pasado, de Efigenio Amezuga, que es esta frase de lo que tiene que ver con el pasado. Yo creo que Efigenio, uno de sus miedos más, no sé si inconfesables, pero sí, a veces yo lo he compartido con él, es el esnovismo en todo lo que sea novedoso, en todo lo que sea nuevo, destruir todo lo viejo y edificar sobre prácticamente ruinas sin ningún cimiento. Creo que es verdad que el pasado hay que superarlo, como decía también Marcos, con un buen criterio, el presente es pasado y el pasado es presente, pero creo que es importante que nos quitemos este pequeño, digamos, complejo de lo antiguo, de lo viejo, y empecemos a trabajar. Esto sería un poco este honorable y complicado pasado que tuvimos, cortado de raíz toda la sexología europea por un fascismo totalmente beligerante y totalmente cruel, que nos llevó después de todo esto pues, a una sexología mucho más anglofona, mucho más americana, que bueno, ha tenido sus derivas que a todos no nos parecen excesivamente buenas. Si hablamos del presente, del presente que tenemos ahora, evidentemente yo creo que existe un desequilibrio. El concepto de salud se está sustantivando, es decir, es mucho más sustantivo que lo propio sexual. La balanza está inclinada, incluso la UAS, que inicialmente era la Asociación Mundial de Sexología, por un, digamos, pacto extraño, no tan extraño, simplemente creo que interesado, pasó a llamarse Asociación Mundial de Salud Sexual, volviendo a dar por prioritario el sustantivo salud sobre la sexualidad, y creo que trabajar con esos paradigmas diferentes cambia un poco la visión. Evidentemente os he puesto, pero no con el sentido de leeroslas, ni mucho menos las definiciones de sexualidad, de salud sexual de la OMS. Simplemente he querido poner estos dos apuntes de la diferencia que aparece en esta definición de salud sexual de la OMS, del 75 al 2006, en el cual ya empiezan a entrar otros elementos que tienen que ver con los derechos sexuales, con las experiencias sexuales placenteras, cuando en la primera definición se habla de comunicación, amor y de personalidad. Evidentemente, si hablamos de la sexología, evidentemente otro de los referentes es Joserra, que habla de esta sexología, que es una ciencia que pretende conocer con escepticismo, lo tenéis ahí, es decir, que la sexología sería la salud sexual, lo que media entre la comprensión científica de lo sexual y la regulación sexual de lo sexual. Es decir, no creo que podamos equiparar, de hecho, esto era mucha más abigarrada esta presentación, que he resumido, porque incluso hacía un paralelismo entre sexología clínica, sexología, pero creo que con esto es suficiente para que entendamos un poco ese atrevimiento que nos pide Marcos de que tengamos confianza y aboguemos por esta sexología. Y otra de las cosas importantes de uno de mis maestros y mis referentes, de Agustín Malón, que siempre ha dicho esto, que cree que la primera obligación del sexólogo es comprender la sexualidad humana. El sexólogo debe ser un pensador,
y un investigador, un riguroso estudioso del hecho sexual humano en toda su complejidad. Antes de empezar a criticar, antes de empezar a tratar, antes de empezar a dar recetas, evidentemente comprender el hecho sexual humano, que esta es una de las cosas que también resaltaba Marcos en su figura, en su perfil de Efigenia. Tenemos una nueva, yo creo, oportunidad de futuro. Yo es en este escenario en el que me muevo ahora mismo. Tenemos varias leyes que van a poner en el candelero la sexología, todo lo que tiene que ver con el anteproyecto de igualdad en cuanto a personas LGTBI. Ya sabéis, ya habéis conocido además todas las discrepancias que ha habido, incluso desde los feminismos, sobre los conceptos de sexo y género, por supuesto la identidad sexual y la orientación del deseo, el desistimiento de aquellas personas que se consideran con un sexo que no asumen como el indicado inicialmente. Incluso se siguen haciendo terapias de reconversión y todo lo que son las culturas de resistencia, que evidentemente van a quedar un poco marginadas si no conseguimos desde la sexología hacer una educación sexual inclusiva. Y me estoy refiriendo al poliamor, la sexualidad, el sexo no binario, todas estas cuestiones. Tenemos también un proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en el cual he tenido la fortuna, además de escuchar hablar sobre ello, entre otros a Agustín Malón y a un grupo que él ha generado en este curso que él organiza en Jaca sobre esta libertad sexual y el consentimiento, que es una cuestión compleja, sobre el deseo, la voluntad y el autoconocimiento, y todo lo que se define, expreso, tácito y presunto en cuanto al consentimiento, que evidentemente para los penalistas será un problema, pero que yo creo que nosotros podríamos tener una cierta intervención en cuanto a aclarar alguna de estas cuestiones. Por supuesto, está en ciernes, y en ello estamos, una reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, IVE, que yo creo que es una de las leyes, independientemente de que la LOE hable de la educación sexual, pero esta ley ya hablaba de una educación sexual y lo he traído para que se vea claramente cómo ya teníamos un marco legal, aparte de los que hemos tenido anteriormente, que hablaba de la educación sexual, con lo cual posiblemente la reforma va a modificar algunas cosas, pero no lo fundamental sobre la educación sexual. Pero ya tenemos la separación entre salud sexual y reproductiva, que costó tiempo. Hablamos de la sexualidad de menores y mayores, hablamos de la objeción de conciencia, de temas como la violencia obstétrica o la gestación subrogada. Y la ley orgánica, que será un poco el eje más, digamos, a desarrollar en esta pequeña reflexión, que es la que ya nos habla o que generalmente da el marco para lo que es la enseñanza regular y formal de la educación sexual, con las preguntas de quién, cómo y dónde y por qué. El problema de la transversalidad, que es una cuestión que se ha debatido, pero que al fin en la ley ha salido como una materia transversal, y por supuesto el problema que genera el PIN parental. Y me pregunto qué hará la sexología con todo esto. Es decir, hasta ahora en todas estas leyes se están trabajando y la voz de la sexología, salvo pequeñas excepciones, no se está escuchando. Es decir, seguimos un poco levantando la mano desde la última fila a veces, dando pequeños saltos o incluso subiéndola y bajándola en función de cómo veamos el ambiente en el cual nos estamos moviendo. Creo que este panorama de futuro presente, que ya es un presente, es el que va a interpelar la sexología. Tenemos una nueva oportunidad de mostrarnos y visibilizarnos como una ciencia que es capaz de dar respuesta aparte de estas cosas, al menos hacer una reflexión seria, y creo que es el momento de dar ese paso al frente, ese atrevimiento, esa confianza que nos pedía Marcos. Una de las cuestiones más importantes de la educación sexual, o cuando se plantea la educación sexual, es justificar el porqué de la educación sexual. Evidentemente, estos temas tristemente los hablamos entre conversos y casi coincidiríamos en la mayor parte de las afirmaciones. Habrá otras en las que discrepemos, pero sí en la mayor parte de las afirmaciones se sigue discutiendo si esto debe ser una cuestión íntima que cada uno descubre a su manera, a lo sumo dentro del grupo familiar, sean los valores y la formación que tenga la familia. Y ya Agustín en el 2012 escribió un artículo sobre esto, el derecho a una educación sexual, y hablaba de este relator de la Organización de Naciones Unidas, en el cual veía la educación sexual desde estas tres perspectivas: lo sanitario, higiénico, preventivo, que ha sido
uno de los eslogans más típicos de la educación sexual. Una cuestión, digamos, de relevancia social, lo político y lo moral, en donde la pelea contra el patriarcado, el machismo y los derechos humanos y la democracia, y una de las cosas que más avalan, que es la educación sexual, que es lo educativo, lo formativo y lo instructivo. Es decir, tenemos los mimbres para hacer una buena educación sexual desde la sexología, y lo que no hemos sabido conseguir o no hemos conseguido es al menos convencer de que no se necesita una justificación salvo el valor intrínseco propio de la sexualidad. Si nos planteamos una educación sexual como recurso, pues nos encontraremos con cuestiones a resolver, como son la moral, que tiene que ver con morales confesionales de la verdad revelada y de las éticas laicas, difícilmente conciliables. Aquí el diálogo se establece en unos términos que son muy complicados de resolver, muy complicados. Vamos a unas éticas de absolutos, los cuales son muy difíciles de conciliar. Por supuesto, la higiene y la prevención siguen priorizando, por más que veamos definiciones totalmente inclusivas de lo que es la sexualidad, de lo que es la salud sexual. Al final, el referente de la salud suele ser la contrasalud o la enfermedad, y hablamos un poco de la prevención sin mucha promoción. Si hablamos de la Ley de Salud Sexual o de una estrategia nacional, aparecen muchas veces la palabra prevención y muy poquitas la palabra placer. El miedo se utiliza un poco como arma pedagógica, es decir, el miedo, hacemos educación sexual a toque de urgencia, de incremento de ITS o de incremento de embarazos no planificados, y por supuesto lo que tiene que ver con el cambio social en cuanto al sexismo, la violencia, la discapacidad, mayores y menores, los adultos, los ancianos y los niños, y esto evidentemente es una de las cosas que más remueve estos movimientos reaccionarios ultraconservadores. Entrar en la sexualidad de los niños, ese adoctrinamiento que pretenden ver en la educación sexual, en algunos programas que están en vigor en la educación sexual y que evidentemente están hechos por expertos y son bastante buenos. Y estamos en el tiempo de los derechos humanos y sexuales, es decir, la diversidad sexual, pero con distintos intereses. Estos derechos humanos, evidentemente, públicamente nadie va, o creo que nadie va a contestarlos, salvo en la intimidad, pero realmente son una herramienta demasiado tosca para el día a día, demasiado grande para el día a día de la defensa del problema concreto de una persona que encuentra que en su pueblo o en su ciudad no consigue ese cambio registral de nombre al que tiene derecho simplemente con presentarse en un registro. Es decir, hay choques de derechos individuales. Si hay que proteger la educación de los niños por encima de la idea o del permiso de la familia, hay encontronazos con los grupos sociales y, por supuesto, sí es el Estado el que debe ser el garante de esa educación sexual. Otra cuestión diferente sería pues, una educación sexual como cultivo, que también se ha dicho y se ha mencionado por parte de Marcos. Es una forma de cultivo por el valor intrínseco de la sexualidad, un mantra que he escuchado varias veces a Carlos de la Cruz: conocerse, aceptarse, expresarse, gestionarse, y con esos extremos de ese miedo al exceso. Es decir, posiblemente nos anticipemos, posiblemente creemos necesidades o creemos dudas en algunas personas que no las tendrían si no anticipáramos la educación sexual, o miedo al vacío. Es decir, también nosotros sabemos que en el mayor de los silencios se está generando una educación sexual que nos aboca a lo clandestino, nos aboca al secretismo, y esto genera algunos problemas. Y una cuestión que es importante, que es que cuando se plantean las metodologías, pues hay una cierta tendencia en lo que hemos venido viendo, en esas pequeñas intervenciones formales, pero un poco incidentales, en que pensamos que, bueno, pues, que todo es fácilmente preguntable, fácilmente respondible, y sabemos también, como dice Carlos, que hay preguntas que hay que saber ganarse. La UNESCO ha sido clara en sus recomendaciones, en un enfoque basado en la evidencia, pero que, insisto, no voy a leer textualmente y espero que luego, si queréis, hablemos de ello. ¿En dónde estamos ahora en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la educación sexual? Es decir, perdón, ¿qué me he pasado?
Fíjate, Guillermo, Dime, sí. ahí ahora que, ¿no? Un poco con todo lo que comentas, todas esas justificaciones, toda esa fundamentación de la educación sexual, lo que nos has puesto al final de la UNESCO, y luego con las trabas con las que nos encontramos a la hora de hacer educación sexual, ¿no? Esos movimientos de posición de los que hablábamos antes cuando nombrabas el PIN parental. No deja de ser una propuesta política en materia educativa que habilitaría a los progenitores de los estudiantes a negar su asistencia a actividades fuera del currículo formal. De esta forma, en España lo que se está haciendo, ¿no? Esa propuesta es vetar actividades relacionadas sobre la identidad de género, sobre el feminismo, sobre la diversidad sexual. En realidad, se habla de control parental, ¿no? Esto que comentabas de la libertad de elección de las familias, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de censura. Entonces yo te planteo, ¿le corresponde a las familias decidir sobre ello? ¿No? Como este movimiento de con mis hijos no te metas, este movimiento de esta idea de propiedad de los hijos son mi posesión y pasamos por encima de sus derechos. ¿Dónde nos colocamos ahí, ¿no? ¿Son las familias las que tienen que decidir o cómo lo ves en cuanto a la educación sexual de los estudiantes? Es un debate, además, muy jugoso, ¿no? Muy jugoso porque, hombre, yo creo que educar a favor de familia es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja. Esto además con Félix López, que es uno de los educadores, de los gente que más ha trabajado en educación sexual, Carlos de la Cruz, ya lo hemos discutido a veces y bueno, tenemos nuestras pequeñas, digamos, discrepancias. Yo soy de los que aboga por el derecho de los niños y de las niñas a la educación por encima incluso de la oposición paterna. Y sí que es cierto que es mejor recabar, digamos, hacer partícipes a esos padres, esas madres, que se va a hacer esa educación sexual, pero desde luego nunca pediría permiso. O sea, nunca lo haría como un permiso explícito para poder que esos hijos, esas niñas y niños, reciban esa educación sexual. Es decir, creo que es verdaderamente una censura, creo que es verdaderamente una posición totalmente arcaica y que no tiene ninguna justificación. O sea, pensar que alguien puede desear mejor que la educación de sus hijos la rellenen, pues no sé, estos miedos que tenemos sobre la pornografía, sobre los medios, sobre las nuevas tecnologías, creo que es un grave error. O sea, puedo entender que quieran saber que se va a educar a sus hijos y creo que es una de las buenas herramientas de la educación sexual, ¿no? Hacer un paralelismo entre la educación sexual de los que vienen y de los que están, para que puedan incluso compartir esa cuestión. Claro, es un modelo muy amplio, ¿no? Sería un modelo tremendamente ambicioso, ¿no? Hacer una educación sexual de tipo formal, con adultos, con niños, pues es un poco, rebasa un poco a lo mejor lo del sistema escolar, pero en fin, creo que mi posición personal es el derecho de los niños y niñas a ser educados sexualmente está por encima del derecho de los padres a negarse a que esos hijos, esas hijas, reciban la educación sexual. Dicho esto, creo que es el Estado, que hablaba yo de las discrepancias entre las individualidades, los grupos sociales, la familia y el Estado, creo que es el Estado el que se debe convertir en garante de que esa educación en sexualidad exista y luego ya veremos quién acude a esa educación sexual, pero que esté para todo aquel que quiera acceder a esa educación sexual. Bueno, muchas veces yo creo que las familias se ve como un hándicap y quizá podrían ser nuestras aliadas, ¿no? Empezar a cambiar un poco esa visión. Yo creo que sí, yo creo que además, luego comento una cosa que ocurrió en el Congreso Mundial de Sexología, que se habló un poco de todas estas cuestiones que nosotros pensábamos que solo nos superaban en educación sexual toda la Europa norte y central, y resulta que yo me he encontrado al menos con que no es así, ¿no? Lo que quería comentar con esta presentación es que verdaderamente desde la educación sexual en España, al menos en algunas de las leyes, las que tenéis ahí un poquito más resaltadas, aparece ya como, en primer lugar, en la LOCSE. Hablaba Marcos de los 70 de
de su andadura con Ifigenia, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica después del 85, de la LODE, pero ya la LOCSE ya habla expresamente adaptándose a una normativa europea de la educación sexual de forma transversal. La LOCE la vuelve a hacer desaparecer. La Ley Orgánica del 2006 de la Educación de la LOE vuelve a aparecer con aquella que recordaréis tan debatida educación de la ciudadanía y de los derechos humanos, que supuso al fin y al cabo que se retirara, y lo que estamos ahora, que es en la Ley Orgánica de 3/2020, en la cual se modifica la ley ALOE, aquella que había, y que habla de la transversalidad y los valores cívicos cívicos. Pero tenemos otras leyes que, sin ser del campo educativo, ya hablan de la educación sexual y generan ese espacio para que se pueda y se deba hacer esa educación sexual, que os las he puesto ahí a leyes alusivas a la sexualidad, como la Ley de Protección Integral, de Violencia de Género, la de Derecho contra el Matrimonio, la de perseguir extraterritorialmente la mutilación genital femenina, la igualdad efectiva, y una muy importante, insisto, porque además estamos ahora mismo inmensos en esa reforma, que es la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Salud Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bueno, pues con todo esto, con la LOE y con todo esto, lo que nos encontramos, obviamente, es que ya se ha manifestado la oposición, el grupo de la oposición, de que derogarán esta ley, derogarán la LOE, y aludiendo a aquel debate que se planteó de quién eran los hijos, dicen esto de que se enterarán los de la izquierda que los hijos sí son de los padres y de nadie más. Entonces, bueno, estamos en ese péndulo en el cual nunca encontramos un punto en el cual consolidemos una educación sexual que no se vea sometida a los avatares del grupo político, del partido político que esté gobernando en ese momento. Creo que la educación sexual es una cuestión que hay que abordar, que se debe estructurar, y ahora veremos o intentaremos ver qué formas podemos estructurarlo. Lo que os decía sobre la ley 2/2010, aquí lo tenéis, simplemente no quiero robaros tiempo, tenéis esa lectura, como esto se está grabando, para aquellos que tengan más interés, en vez de hacer espeleología jurídica, aquí tenéis los artículos donde hablan claramente de lo que tiene que hacer el Estado, de garantizar esa educación sexual. Tenéis perfectamente los artículos cómo los define, y además después de esta ley hay una estrategia que se ha retomado después, en los cuales habla incluso de las líneas estratégicas y de los objetivos que deben tener esa educación sexual. Es decir, que si alguien quiere esos mimbres para hacer una educación sexual y una educación sexual científica, respetuosa, ya tiene el marco legal, pero la LOE esperemos que sea capaz todavía de ampliarlo un poco más. A esto me refería, la ley 2/2010 genera una estrategia que en el 2011, pero que no se había tomado. En el Congreso Español de Sexología en el 2018, la entonces ministra María Luisa Carcedo ya anuncia que va a sacar, que se va a elaborar una nueva estrategia nacional de salud sexual en el 2019, así se hizo, estábamos allí intentando trabajar y se hablaron de estos 4 puntos fundamentales a la hora de hablar de la promoción de la salud sexual fundamentalmente. Curiosamente se acordó en aquellos encuentros adoptar el término de educación de sexualidad, porque creíamos que lo de la educación afectivo-sexual era una reminiscencia extraña, moralista, de lo que había que justificar para hacer educación sexual, y como que la educación sexual fuera totalmente desafectuosa. Y a pesar de todo, en el siguiente documento que se sacó, seguía apareciendo la educación afectivo-sexual como una especie de temor a dejarlo simple y llanamente como educación de sexualidad. Este sería un poco el objetivo, la promoción de la salud sexual, en el que habla de educación en sexualidad en todas las etapas educativas, o sea, absolutamente en todas, y sensibilizar a los profesionales para que se haga esa educación sexual, aparte de la atención sanitaria y todos estos temas. Yo creo que la LOE, las leyes de educación, una de las grandes ventajas que tiene es que se realizan en un lugar que es privilegiado, en el cual tenemos el mayor acceso de educandos a las aulas, es decir, evidentemente habrá zonas marginales en las que habrá que buscar otras cuestiones y otras formas de intervenir en esa educación sexual, pero sí que tenemos que la escolarización obligatoria en educación primaria y educación secundaria, sobre todo, nos garantiza que esto sea un espacio privilegiado para hacer la educación sexual. Insisto, no se justificaría la ausencia de esta educación sexual, más allá, insisto, de que después la gente
o las personas quieran o no quieran asistir. Es decir, yo siempre lo he visto como una materia específica, no tanto así como una asignatura obligatoria, pero sí como una materia específica que hay que desarrollar y después intentaré justificarlo. Y la LOMLOE prevé que en estas etapas se haga esta educación sexual con un enfoque transversal y formal. Y después en las educaciones superiores ya de una forma un tanto opcional y un modelo informal. ¿Por qué los miedos a esta sexualidad tienen que ver con esos, digamos, rechazos a la educación sexual? Bueno, este anticipo de las relaciones genitocoitales se atribuye mucho a los niveles de información que existen. De hecho, se ha demostrado que en todos los países donde existe una educación sexual formal, esto no es cierto, es decir, es más, se retrasan estas relaciones. Hay una gran preocupación porque la pornografía sea la forma de educación sexual. El negocio de la pornografía es invencible, mueve tanto dinero que es invencible, con lo cual no nos queda otra que intentar que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, por supuesto, y mayores vean la pornografía con un sentido crítico, con un sentido reflexivo de lo que realmente es y que no es el modelo, ni que tiene por qué serlo, el modelo de comportamiento habitual. El incremento de las infecciones, la persistencia de las cifras preocupantes en embarazos no planificados, la violencia de género, la violencia sexual, aceptar la diversidad sexual como norma y no como excepción, hablar de las personas con discapacidad, esto es otro de los temores que tenemos cuando se habla de las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual y de desarrollo, que muchos padres y madres prefieren ese silencio, que creen que protege a sus hijos de esas cuestiones cuando se ha visto que no es cierto, que no es que esa erótica, esa sexualidad esté dormida, nunca lo estuvo, es decir, son mentalidades de 13 años o de 11 o de 8 o de 10 con cuerpos de 40, con lo cual infantilizar incluso esta sexualidad es un grave error. Hablar de la sexualidad infantil, de la madurez tardía y de la vejez, la sexualidad infantil es uno de los grandes desconocidos, desde el punto de vista ético son grandes las dificultades que hay para hacer investigación en educación infantil. De hecho, la encuesta nacional que se hizo en 2009 para saber el mapa que teníamos en sexualidad en España se hace a partir de los 16 años, es decir, hay un lapsus de tiempo previo a los 16 años como si fuéramos totalmente asexuados, y esto es un error, y casi todas las informaciones que se obtienen de las vivencias de esa sexualidad que tienen los jóvenes adolescentes son inferidas de lo que dicen o lo que recuerdan ellos en su memoria, lo que pueden referir educadores y lo que pueden referir padres y madres, y a veces dista bastante de la realidad que han vivido, ¿no? Cuando se enfrenta a educadores, padres, madres, sobre las dudas o las inquietudes que tienen sus hijos, a veces se sorprenden al ver cuáles son realmente esas inquietudes y esas dudas. Félix López decía esto y creo que es bastante atinado, que cuando los problemas sobrepasan ciertos límites y no se encuentran soluciones, pues se prestan a instrumentalizar movimientos no conservadores para intentar vender esta educación del carácter y de la abstinencia. Yo creo que el auténtico valor de la educación sexual es esto, es aceptar la sexualidad como una dimensión de la personalidad, valorar positivamente la erótica, y no tener miedo a hablar de placer, y que sobre todo se adquiera una capacidad de autonomía y crítica. No sé si me quieres decir algo, Carol. Con lo que has estado comentando, en cuanto al tema del enfoque transversal, te quería preguntar un poco, porque yo no sé si entiendo bien cómo lo plantean. No sé si consiste en que la educación sexual, en lugar de tener un espacio curricular propio, ya no digo obligatorio, como comentabas, sino un espacio curricular propio, en lugar de eso, con el enfoque transversal, estaría presente en cada una de las áreas de las que son responsables los diferentes docentes. O sea, es decir, ¿la educación sexual pasaría a ser así algo como omnipresente? Sí, esa es una de las opciones. El problema de la transversalidad, luego intento también reflexionar sobre ello, es que en principio tiene como dos acepciones. Una sería lo que se consideran materias transversales, pues que son todas las que tienen que ver con los valores, pues tanto lo que tiene que ver con la sexualidad
incluso como la seguridad vial, que debería transversalidad toda la educación, y luego la transversalidad como metodología, es decir, cómo contamos la sexualidad a través del currículum escolar. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que si lo planteamos de una manera o lo planteamos de otra, pierde un poco el contexto y la continuidad de la educación. Entonces, ¿cómo se va a afrontar esto? Esto es una de las grandes dudas y estamos esperando a que se desarrollen los reales decretos que vienen seguidamente a cualquier ley orgánica. Vienen unos decretos que son los que matizan los currículum escolares, cómo se van a hacer, para ver qué modelo han elegido. Lo que está claro es que en este caso concreto la ley orgánica de la LOE parte de unos hechos fundamentales que tienen que ver con esto, que es el derecho a la educación, poner por encima de todo el interés superior al menor, la igualdad de género, por supuesto es un mandato de Naciones Unidas. Esto ya no es una cuestión de ideologías, no es una cuestión de política, es una cuestión de mandato de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, del Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, no es una cuestión que se invente un grupo político, que se invente una ideología política, es un mandato internacional que nos obliga a trabajar la igualdad de género. La prevención frente a la violencia de género, respeto a la diversidad sexual y, por supuesto, una área en educación, en valores cívicos y éticos. Y este es el enfoque transversal que me preguntabas, que sí que es complicado porque esta es la diferencia. Si lo planteamos como asignatura más en el currículum, tenemos algunas ventajas, como son, al ser una materia específica, podemos adaptarla perfectamente al modelo y a la edad y a la maduración escolar. Tendremos un profesorado formado en sexología. Insisto, he puesto reflexión porque no quiero que Agustín, si está por ahí, me diga qué es sexología. Es decir, evidentemente tendremos que ver qué sexología y qué educación sexual vamos a hacer. Se establecerá una relación óptima profesorado-alumno. Validaremos un conocimiento que será confiable. Y ahora mismo muchas veces cuando se hacen intervenciones, digamos, formales, pero de forma salpicada en la educación, pues una hora suelta por aquí, ¿no? Lo que tiene el alumno la sensación muchas veces es que el material que se le da es un poco de relleno y que tampoco no se sabe si es muy fiable, y mucha gente y muchos niños, niñas, adolescentes necesitan que esos conocimientos que adquieren tengan la suficiente fiabilidad para poderlos utilizar, si no, evidentemente los utilizan de una forma un tanto irregular, y que sobre todo se genere un sentido crítico del alumnado. ¿Cuál creo yo, por poner en valor lo de la transversalidad, cuál puede ser la explicación a que se pida o que en la ley aparezca un enfoque transversal? Evidentemente puede ser evitar esa fragmentación que supondría un contenido más agregado, es decir, un área más que sobrecarga el currículum, de la que hay que examinarse, de que se evalúa y que puede incluso pues, servir, si me apuras, un poco para el expediente académico. Romper un poco el paradigma de la educación sexual asociada a las asignaturas que tienen que ver pues, con la salud, con las ciencias de la salud, con la biología. Lo que decía antes, aliviar ese currículum. Y yo creo que una de las cosas importantes, creo que en el pensamiento del legislador, estaba eludir un poco la beligerancia de esos grupos conservadores que viendo una asignatura van a sentirse amenazados por una ideología y tal. Es decir, la transversalidad como que difumina un poco todo lo que puede ser la educación sexual y genera una cierta tranquilidad mayor. O sea, no les parece a lo mejor tan amenazante que el profesor de matemáticas haga un ejemplo, no sé, con el teorema de Pitágoras entre los catetos y la hipotenusa, del feminismo y de la igualdad, pero no les da ninguna tranquilidad que vaya una persona formada y preparada a hablar de la sexología, a hablar de la sexualidad, a hablar de la educación sexual, a hablar de la masturbación, a hablar de cosas de este tipo que obviamente van a surgir. Porque además las preguntas que surgen hay que responderlas y después se sacan de contexto y se dice, bueno, un profesor en el aula ha hablado de relaciones zoofílicas, cuando ha sido una pregunta de una persona que ha hecho un referente a este tipo de relaciones, ¿no? Con lo cual, muchas veces esa transversalidad genera esa confianza y esa tranquilidad. ¿No crees que también puede ser un arma de doble filo? El que
pueda inducir a que se diluya la educación sexual bajo ese enfoque transversal? Yo personalmente creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa es que, fíjate, empiezo a tener dudas, digamos, metodológicas. ¿Por qué? Porque me consta que en esa ley, la transversalidad, aquellas personas, por lo menos, que de alguna manera pudimos emitir una cierta opinión, no abogábamos por la transversalidad. Y a pesar de todo, el legislador y el ejecutivo han decidido que sea transversal, con lo cual, bueno, a ver si nos estamos equivocando todos. Pero aquí también te agradezco porque es importante esa valentía de la que hablaba Marcos también al principio, de decir, bueno, posiblemente tuviéramos que haber dicho más cosas, posiblemente tuviéramos que haber estado allí. Sabéis que todas estas leyes llevan un procedimiento que hay que hacer una consulta pública, que se suelen reunir muchas veces a las sociedades científicas, y muchas veces yo he echado de menos sociedades sexológicas o grupos sexológicos que estuvieran representados en esas cuestiones. Las consultas públicas que llegan de las proposiciones de consulta pública, llegan de asociaciones de padres, de madres, de la salud, pero llegan pocas desde la sexología. Y sería interesante que esas propuestas estuvieran encima de la mesa y además bien armadas. Creo que esto que decía Marcos es importante, la valentía, la confianza de que tenemos una episteme, que tenemos una formación, que tenemos una cualificación y que debemos estar en todos estos momentos. Yo temo que la transversalidad, de hecho, si nos basamos en los antecedentes, evidentemente yo no puedo ser optimista, porque la transversalidad ya se ha visto en la LOPSE, se vio en la LOE y no ha funcionado. O sea, no ha funcionado porque al final la educación está transferida a las comunidades y depende de la actitud, de la benevolencia, del claustro de profesores, de la consejería de educación de esa comunidad, que se haga o no se haga. Después se sobrecarga con la transversalidad los currículums de los profesores, decirles a algunos profesores que no es su materia o que no están formados, que tienen que además introducir líneas transversales o áreas transversales de sexualidad, les cuesta un gran esfuerzo, les da un cierto temor, con lo cual yo creo que a pesar de la insistencia en el legislativo de abogar por la transversalidad, salvo que en el currículum, después que desarrolle los reales decretos, veamos que existen unas áreas en las cuales se puede hacer todo ese material específico, creo que no va a ser la solución, porque evidentemente tenemos estos modelos de currículo, evidentemente vamos a apostar por el último, por el que sea ese currículum crítico, que sea emancipador, por supuesto dialógico, por supuesto intentando la cooperación, educando educadores, para que se pueda realizar ese sentido crítico sobre la educación, que no hace falta tampoco ser dogmático y ser especialmente papista, sino simplemente dar unos elementos para que los alumnos, alumnas puedan buscar más información, puedan buscar más recursos y evidentemente tengan ese sentido crítico y después de eso escriban su propio guión de vida sexual. Porque evidentemente obviamente hay unas cosas que sabemos que quieren saber, pero hay otras cosas que deben saber, tiene que haber unos conocimientos, tiene que haber unas actitudes y unas habilidades para negociar. Uno de los mayores problemas en cuanto a las grandes urgencias y tragedias y las miserias de la sexualidad, como son las enfermedades, como son los embarazos y tal, no tienen que ver ni con los conocimientos ni las actitudes, sino con las habilidades de negociación a la hora de mantener una relación de riesgo. En el enfoque transversal podemos encontrar estas dos posibles cuestiones. La dimensión metodológica, cómo hacerlo, cómo considerar desde las aulas curriculares la educación sexual y la dimensión conceptual. Yo personalmente creo que la transversalidad no debiera ser opcional, es decir, yo creo que con una materia específica, a pesar de eso, la transversalidad debería seguir impregnando todo el tejido educativo, es decir, que independientemente de que haya una materia específica, cualquiera que tenga en el aula la oportunidad de hacer una manifestación, de hacer una comparación o de hacer una alusión a una cuestión que tenga que ver con la igualdad, que tenga que ver con la violencia, evidentemente tiene que tener el valor
de salir adelante y hacerlo. Os he puesto un ejemplo de lo que puede ser el área de educación primaria, de cómo podríamos hacer esta transversalización. Podríamos hacer líneas transversales, es decir, que todas las áreas tuvieran pequeñas intervenciones que tengan que ver con sexualidad. Un área transversal, es decir, que cada asignatura encima incrementara, cada área de educación incrementara otra área de educación sexual, sería un añadido, o generar entre cada área de educación un espacio transversal. Esto sería en cuanto a lo que sería la transversalización del currículo. Porque la transversalización institucional, que para mí es muy importante, podemos encontrarla de dos maneras. La normativa, es decir, se aprueba la ley tiene unos controles, que es la alta inspección, de que independientemente de las transferencias, las consejerías de educación deben implementar la educación sexual y el colegio, instituto, quien fuere, la institución que fuere, acepta normativamente que tiene que hacer educación sexual. Digamos, con más o menos fe, con más o menos ilusión. Y hay otra que sería un poco la participativa, es decir, que esa transversalización impregne lo que es todo el tejido social educativo. Es decir, que todo el mundo esté, que todo el claustro de profesores, que las AMPAs, todas las instituciones que tienen que ver y que toman decisiones dentro de la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, esté implicada en esa educación sexual. Para mí esa transversalización es importante, la que impregna toda la capilarización del tejido social de la educación. Fíjate, Guillermo, en cuanto a lo que comentas de la metodología, ¿no? Esta dimensión metodológica. Sabemos que la metodología en la que se imparte la educación sexual es muy distinta en los países de Europa, a pesar de que la educación sexual sea una materia obligatoria en la mayoría de los países miembros. Pero dista mucho, ¿no?, la situación que tenemos en España respecto a la que tenemos en otros países. Entonces, esta metodología va variando. Sin ir muy lejos, países que tenemos cerca, como Francia o Inglaterra, es curioso que tú pones en el buscador de Google educación sexual en Inglaterra y te salen unas páginas estupendas del gobierno. Antes que decías, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de estos contenidos. Bueno, pues aparecen unas páginas estupendas del gobierno de educación con todos los programas de sexualidad, lo llaman sexualidad y relaciones personales, que aparecen todos los contenidos bien detallados, las edades. En Francia lo mismo, pones en Google educación sexual en Francia y lo primero que te sale son todo páginas del gobierno francés, del Ministerio de Educación, con materiales súper bien elaborados. En cambio pones educación sexual en España y las tres primeras páginas que encontramos, os voy a leer, la primera es España suspende en educación sexual. La segunda, España a la cola de Europa en educación sexual. La tercera, la educación sexual en España, una asignatura pendiente. O sea, esto nos deja bastante claro dónde estamos. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la situación respecto a otros países en materia de educación sexual. Sí, yo creo que no. Yo, fíjate, ese nombre de la asignatura pendiente hace tiempo que lo he desterrado. Yo creo que es una asignatura en la que suspendemos sistemáticamente lo que estamos haciendo en educación sexual. O sea, no os lo voy a decir a los sexólogos y sexólogas, o sea, hacemos educación sexual en el más absoluto silencio, en el más absoluto oscurantismo, estamos haciendo un modelo de educación sexual, si ese es el que queremos. Hay una gran diferencia. En los países que has nombrado, la educación sexual está asumida como un compromiso político, es decir, incluso tuvieron Inglaterra y Francia tuvieron reacciones sí igual de beligerantes que las que han tenido en España, y fue una decisión política que la educación sexual tenía que estar. Pero fíjate, si me permites, cuando nos comparamos, dice, a la cola de Europa, en España, en Europa, siempre nos comparamos con Europa, pero fíjate, si me permites, que yo preparando una intervención de este tipo, muy parecida en el Congreso Mundial de la UAS, descubrí cómo hay países asiáticos, hindús, africanos y sudamericanos que ya han resuelto, Uganda, India, países de Sudáfrica, que han resuelto perfectamente la educación sexual y que nos pueden dar lecciones en educación sexual integral. ¿Cómo lo han hecho? Institucionalizando. Es decir, lo primero que han apostado es por la institucionalización. No se obliga a nadie, pero está ahí donde tiene que estar.
han hecho alianzas con las organizaciones no gubernamentales y sectores del gobierno. Esto que decías tú de las páginas web, han digitalizado todo donde es posible, no en todos los países, evidentemente. Esto es posible. Una cosa muy importante, han incorporado a la gente joven. Es decir, el que yo esté aquí hablando ahora de educación sexual casi es un anacronismo. O sea, es prácticamente porque no sé si no hay recambio o porque, pero vamos, es un anacronismo que un tipo como yo esté hablando de educación sexual, ¿no? Por supuesto, ir más allá de lo reproductivo. Hay una preocupación todavía por la reproducción que al final tiende una especie de alfombra sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. De hecho, si veis la ley, sigue hablando de salud sexual y reproductiva como algo, digamos, junto. Bueno, ya se va separando. Que no se haga solo en las escuelas. Es decir, evidentemente la escuela, lo que nos da a nosotros concretamente en el sistema español y su obligatoriedad es el campo perfecto para tener al cliente de la educación sexual en un sitio recogido, no tenerlo que ir a buscar, excepción hecha, digamos, de esos núcleos de población marginal a los que evidentemente habría que atender de alguna otra manera. Incluso han buscado en países africanos y latinoamericanos, en los cuales esto que decías tú de la frase de no con mis hijos, no sin mis hijos, todas las culturas peruanas y México el martillo, todas estas que aquí tienen unas sucursales de Hazte Oír, son tremendamente bestiales en la oposición a la educación sexual. Bueno, pues han ido incluso a hablar con líderes religiosos para que se solidaricen con su intención de hacer educación sexual. Evidentemente, han importado de otros países lo que ya empíricamente ha demostrado que funciona. Y sobre todo trabajar con estos jóvenes y beneficiar. Es decir, hay una gran diferencia entre legislar con el convencimiento de que lo que tienes que hacer es lo que hay que hacer y legislar con la mirada puesta en el voto de alguien que te puede apear de ese pedestal político. Entonces, yo ahora mismo en todo lo que tiene que ver con donde se me pide opinión, digo, bueno, pues muchas veces no hay que fundamentar jurídicamente una necesidad, sino que hay que fundamentarla socialmente. Tampoco es necesario que tengamos siempre amarrados todos los miembros, sino decir, vamos a entenderlo y vamos a decir, sí, sabemos que habrá un recurso al Constitucional porque habíamos dicho que la impunidad, no sé qué, no sé cuál, todo lo que queráis, pero la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo está recurrida ante el Constitucional desde el mismo día en que se publicó y realmente sigue en vigor, porque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado, con lo cual, bueno, pues seamos optimistas y que algunas leyes puedan pasar. Voy terminando para no aburriros y pues si tenéis ganas de debatir. ¿Cuáles son mis dudas ahora mismo? Pues mira, mis dudas son estas, si estos contenidos transversales garantizarían la creación de espacios formales, creo que no. Del articulado no se desprende que estemos aprovechando una educación sexual científica y basada en una evidencia. Sigue habiendo una transmisión, aunque sea en currículo oculto, de una cultura hegemónica heteropatriarcal. Y preguntas para nosotros. Estamos en un foro privilegiado de sexólogas, de sexólogos, que insisto, somos los conversos. Esto lo tendríamos que exportar a gente que tiene más dudas, pero bueno, estamos los que estamos y siempre estamos los que estamos. Si seremos capaces nosotros, desde la sexología, de desarrollar un currículo formal en la educación de las sexualidades, con contenidos óptimos para el entendimiento, sinergias y convivencias entre los sexos, y si seremos capaces nosotros mismos y todos los implicados en sensibilizar y convencer, evidentemente, de que apostar por esta educación sexual formal es mucho más eficaz que el silencio en el que estamos. Es decir, investigar, aplicar una buena metodología y, por supuesto, una sexología y pedagogía. Porque podemos saber, los sexólogos, evidentemente, no cabe duda que sabremos mucho de sexualidad y que sabremos bastantes cosas sobre el hecho sexual humano, no cabe ninguna duda, pero también tenemos que saber enseñarlo y compartirlo. Y a veces hemos asistido a cursos o cosas de este tipo en los cuales el educador lo que quiere es un poco el beneplácito de la audiencia y de salir un poco airoso de aquello sin enfrentarse a lo mejor a problemas que realmente tendría que afrontar. Bueno, ¿me escucháis? Sí. Hola.
Gracias, Carol, gracias, Guillermo, por tu nutridísima exposición. En chat no hay preguntas. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta levantando una manita y deciros que nos hemos consumido todo el tiempo de preguntas. O sea, que el descanso está previsto hasta las 6:30 y demás. Si queréis hacer alguna breve pregunta, pues que alguien levante la manita para darle paso. Y si no, pues nos vamos a descansar un poco para retomar la mesa de los locos años 20 y media. Tenemos una pregunta de Miquel en el chat, María, ahora, sino que justo entró ahora mismo. Y Miquel Resa nos pregunta, Guillermo, te pregunta, dice, escuchar otra vez de transversalidad y es retrotraerme a decenas de años atrás y llorar por saber el resultado de la misma. No obstante, y siendo muy, pero muy positivo, con esta fórmula, ¿quién formaría al profesorado? ¿Cuál es el papel de las y los sexólogos actuales? ¿Y qué corpus sexológico se impartiría? Evidentemente es una pregunta importante. Desde luego, yo también en la transversalidad tengo mis dudas sobre su eficacia, Desde luego, la formación al profesorado, se me llena la boca cuando en la Estrategia Nacional de Salud y de hecho pues en la formación que se va a hacer de momento a nivel sanitario, creo que va a ser la sexología, van a ser sexólogos y sexólogas. Ahora mismo hay un nutrido grupo ya muy importante de sexólogos y sexólogas formadas en España que pueden hacer esa formación. Creo que la formación del profesorado evidentemente la tienen que hacer la sexología, sexólogos y sexólogas, por supuesto, insisto, hay trabajo para todo el mundo, es decir, hay espacio para todo el mundo, la sociología, la antropología, pero incluso sexólogos y sexólogas también se forman en estas disciplinas, es decir, las visiones antropológicas, sociológicas y lo que a mí más me gusta de todo, y éticas hoy en los másteres de sexología es prácticamente un contenido común, con lo cual no tengo duda de que la transversalidad es una dificultad, salvo, insisto, Miguel, que en los reales decretos se afine mucho en la forma de hacerlo. ¿Quién tiene que formarlo? Desde luego es la sexología, lo digo en genérico, la sexología, sexólogos y sexólogas, y por supuesto con el corpus epistémico, que creo que solo puede ser uno, es decir, el derecho sexual humano, evidentemente la diversidad como norma y no como excepción, y desde luego la praxis podrá ser todo lo variable que queramos, dependiendo de las habilidades, de las orientaciones, no creo que pero la episteme tiene que ser una. Eso está clarísimo. Para mí. No sé si te he contestado. Sí, Ana Fernández tiene la mano levantada por ahí. Sí, tenía la mano levantada, sí. Bueno, primero dar las gracias a Guillermo por lo clarito que lo explica todo siempre, ¿verdad? Pero quería comentar porque, bueno, como sabéis, yo soy profe desde hace la friolera de 28 años, formo parte del cuerpo de profesores de secundaria. Y bueno, pues han pasado varias leyes, ¿no? Que, como nos ha contado Guillermo, pues han tocado la educación sexual así como de refilón. Lo que pasa es que nos da igual que sea transversal, nos da igual que sea asignatura, todo pasa por estar dentro del cuerpo de profesores. Es decir, cualquier ley que plantee algo de educación sexual lo va a plantear para el profesorado, para los departamentos. Yo estoy en un departamento de un centro educativo, llevamos 3 años queriendo sacar la asignatura de educación sexual adelante. Parece que este año ya la vamos a poder proponer para impartirla al curso que viene. Falta que la nueva LOMLOE deje hacer lo que se está pudiendo hacer ahora, que es que cada centro es soberano para hacer una propuesta de una asignatura que se llama de libre configuración de centro. Esto es una potestad que tienen las diferentes comunidades autónomas.
Ahora, ¿qué pasa? Que en este momento yo ya tengo todos los parabienes para poder sacarla adelante, se va a impartir, si todo va según lo previsto, la asignatura de educación sexual como materia optativa en cuarto de la ESO, pero falta que con los desarrollos de la LOMLOE no nos quiten esto que hemos tenido hasta ahora de la asignatura de libre configuración de centro. Pero que os quiero decir que, vale, a la sexología que no está dentro de los cuerpos de profesores, o sea, profes y profas que seamos sexólogas, lo que esté fuera, como muchos de vosotros, como Iván, como sabéis, que está desde lo municipal, entra en los centros educativos, claro, no nos van a llamar a la gente de fuera, o sea, un centro educativo no te llama a la gente de fuera para impartir una asignatura. Para impartir una asignatura tienes que estar dentro, por eso yo siempre animo a la gente de la sexología que en un momento dado oposite a educación para estar dentro, porque si estás fuera y se consolida esta idea de impartir una asignatura, es que la asignatura va para el departamento que sea. En algunos casos ha ido al de biología la propuesta, en otros al de orientación, en otros al de filosofía, pero siempre la posibilidad de hacer educación sexual desde dentro de las propias leyes de educación suele estar dentro del cuerpo de profesorado. Ahora mismo es lo que tenemos y bueno, y bastante que tenemos eso. Y luego que nos deje colaboraciones externas, pero las colaboraciones externas son pinceladitas, lo que venimos teniendo ahora. Pero si en un momento dado se implanta la posibilidad de que haya una asignatura por la ley, pues tiene que ser para que alguien que siendo sexólogo esté dentro del cuerpo de profesores y profesoras. Esta es la experiencia que yo tengo que me apetecía compartir. Me imagino que algunos ya estaréis al tanto, ¿no? de que esto es así. Así es, y además, yo creo que además, fíjate, incluso pudiendo, yo creo que no sería ni siquiera procedente que el sexólogo tenga que entrar, salvo excepcionalmente, en el aula. Lo que sí que tienes que formar al profesorado que se va a encargar de la asignatura. Porque normalmente el alumno, el educando, tiene que tener ese contacto, esa posibilidad de referirse, no puede ir a buscar a la persona que apareció un día por su vida, le contó, pues sí, con más o menos fortuna una cuestión. Es decir, pero sí que, mira, yo te puedo poner el ejemplo de que ahora mismo la formación sanitaria en atención primaria que se va a hacer, el programa que se ha elaborado, lo han hecho sexólogos. Es decir, el programa que se va a implantar en atención primaria para médicos y médicas de familia, lo han hecho sexólogos y posiblemente lo impartan mayoritariamente sexólogos. Ese es el modelo que yo creo que debe ser, que nosotras, en caso de entrar en ese nivel de formación, nuestra aparición en el aula sea excepcional, a lo mejor para algún tema especialmente complejo o especialmente puntual, pero sí formar a los formadores que van a mantener ese hilo de continuidad con el alumnado. De momento, Guillermo, la formación que se nos ofrece en atención primaria en salud la dan enfermeros y enfermeras. Pues te aseguro que en el programa que está por salir, que ya está aprobado por la Estrategia Nacional de Salud, ha sido un trabajo, evidentemente hay enfermería también, hay de todo, pero el modelo sexológico es el que se prioriza, es el que se prioriza. Entonces, evidentemente luego ya te digo que una cosa es predicar y otra dar trigo, pero efectivamente si veis el programa, y yo creo que más pronto que tarde tiene que ser así. Pues nada, Guillermo, eso espero. Sí, le he echado un ojo, pero espero que hagan una buena selección de formadores. Son las 6:06. No sé si igual es el momento para un café, ir al baño y volvemos con los chicos, con Raúl, con Miguel y con María a 1:30. ¿Qué os parece? Te veo hablar, Susana, pero no te oigo. Creo. ¿No? Hola, no, que estábamos diciendo que hay alguna cosa más en el chat. Estábamos comentando aquí, Luco y yo, que sin embargo, con esto que decíais de que los profesores que impartan educación sexual tienen que pasar por el filtro de educación, tenemos que la educación, la religión, los profesores de religión entran en los centros
a dedos designados por el episcopado y luego son contratados por Delegación de Educación y remunerados también por Delegación de Educación, o sea que es más un tema de voluntad política que otra cosa. Lo es, así es cierto. Pero vamos, yo, a pesar de esto, que estoy totalmente de acuerdo, Susana, Luco, estoy totalmente de acuerdo que se hace así y que la voluntad política a veces puede ser mucho más proactiva que otra cosa, pero yo, mi modelo sería que la sexología, no yo, porque yo ya no puedo ir a ningún lado, pero que la sexología eduque profesores y profesoras, para que sean los que mantengan ese contacto directo con el alumno, que me imagino que salvo el sexólogo o la sexóloga, que como decía Ana, quiera opositar también a un sistema educativo, va a ser muy difícil que nosotros podamos mantener ese contacto con el alumnado, que creo que es necesario. ¿Puedo hacer una última intervención yo antes del... ¿Me oís? ¿Se me oye? Bueno, lo primero, muchas gracias por toda la información que nos has aportado. En el tema educativo, yo soy profesora de biología y entonces llevo dando clase 10 años y en el último curso me he decidido hacerme un máster porque creo que necesitaba esa formación. Entonces, lo que yo me veo es que en la parte de la escuela concertada y privada, ahí es otro mundo aparte, porque al final, esto que comentaba otra compañera de instaurar una asignatura, Ana, ¿no? Una asignatura de educación sexual en los colegios, para mí es una utopía. Y os cuento rápidamente mi experiencia. El año pasado, todas las charlas voluntarias que se dan en segundo y en cuarto de la ESO las di yo. Además, yo luego en tercero de la ESO, yo hago un proyecto de sexualidad totalmente atípico, precisamente para abordar pues la sexualidad de otra manera. De hecho, el libro de texto que tenemos, antiguamente el tema era educación, ejemplo en inglés, reproducción humana y sexualidad como si fuera algo independiente, y ahora ya el libro solamente es reproducción humana. La historia es que al final en este tipo de colegios hay mucho colectivo de familias pues demasiado conservadoras. A mí se me tachó, como era lógico, bueno, no era lógico, de adoctrinamiento en biología, y de hecho han decidido en el colegio que, bueno, que dé formación a profesores, con lo cual chapó, que dé formación a padres, que irán los que quieran, pero toda esa parte de sexualidad prefieren que venga el ginecólogo de la consulta joven de mi municipio, porque si hay que echar bronca a alguien, bronca o tal, mejor a esa persona que no a mí. Por un lado me blinda, con lo cual lo agradezco, pero me da una pena infinita porque yo sé que en mi centro y en muchísimos centros como el mío, meter una asignatura o un proyecto educativo a nivel de centro es totalmente utópico, ¿no? Y me da pena porque al final son muy poquitas familias las que realmente han protestado, todo para hablar de diversidad sexual, que al final es pues, uno de los caballos de batalla, ¿no? Entonces, para mí me da como una envidia sana escuchar cosas como meter una asignatura, y me frustra el decir, yo no he hecho nada malo, he dado unas charlas totalmente, pues ya tengo una formación, ya tengo un máster de sexología, ¿por qué narices? Porque unos cuantos protesten, me tengo que dar yo sin dar charlas a un montón de alumnos que encima lo agradecen, ¿no? Es un poco el compartiros mi frustración, porque me da mucha pena, porque luego en tercero de la ESO, yo como tengo en el currículo de biología, tienes que tocarlo, ahí estoy blindada, no hay problema. Pero en segundo y en cuarto, mejor que no, mejor que eso no se toque, ¿no? Con lo cual es un poco el sabor agridulce, porque hay mucho colegio concertado y privado en nuestro país. Entonces ahí no sé yo. No, yo comparto, Aida, tu malestar, pero yo lo de la utopía no lo veo tanto porque es un hecho, se está haciendo. Hay países que se está haciendo, con lo cual no tenemos por qué ser nosotros más tontos ni más reaccionarios. Quiero decir, se está haciendo, se puede hacer. Otra cosa es, en este país, cómo lo hacemos. Bueno, tenemos un par de reflexiones aquí en el chat. Una la hace Arcaiz Jiménez, que nos comenta que ahora está de moda un libro que se llama La regla de Kiko, que nadie puede, entiendo que está enfocado a que nadie puede tocarte lo que tapa tu ropa interior, pero por otro lado se considera imprescindible desarrollar y potenciar la autonomía sexual y la libertad individual. Entonces, bueno, nos pregunta hasta qué punto es una contradicción, ¿no? Entiendo que esto daría para poner la cámara a Agustín y abrir el melón, ¿no? del tema de los consentimientos y demás. Por otro lado, Susana, no sé qué Susana es, pero tenemos varias Susanas hoy aquí,
habla que, sin embargo, la asignatura de religión, en la asignatura de religión hay vía libre y es el episcopado quien designa a los profesores y bueno, sin duda el símil no está fuera de lugar, ¿no? Que en este caso no somos designados nosotros y nosotras como sexólogos y sexólogas. No sé si quieres hacer algún apunte más, Guillermo, sobre esto. No, solo un apunte sobre lo que dice Arkaich, que es verdad. Bueno, fíjate, nadie puede tocar lo que cubre tu ropa interior. Ya me parece un exceso. No, es que ahora en algunos centros, cuando se cae una niña en el patio y se hace una herida, debe curarla una profesora. Y si se cae un niño, debe curarla un profesor. Es decir, quiero decir que ya no es una cuestión simplemente de la genitalidad, es una cuestión del fantasma, vamos, de esto estando Agustín, si está por ahí, ni se me ocurre ni entrar en el tema, pero es el fantasma del abuso, es decir, los profesores están un poco atados y tal, cuando tienen que proteger pues, de accidentes, de caídas, de tal. Ya no te hablo de problemas de ese tipo, ¿no? O sea, antes que los profesores tenían que poner o a los niños en el jardín de infancia hacer pis o tal, no sé qué harán, cómo lo harán en las guarderías, todas estas cosas. O sea, es decir, que todavía podemos rizar el rizo mucho más, pero insisto, yo voy a quedarme con los 3 elementos que decía Marcos y con eso yo ya de verdad nos doy más la brasa. Respeto, confianza y atrevimiento. Creo que es importante que a pesar de que lo veamos lejano, que lo veamos utópico, creo que se están generando ahora estas 4 leyes que van a dar mucho que hablar, no sé si para bien o para mal, pero van a dar mucho que hablar, y yo os pediría ese atrevimiento a la sexología para que si se abre una consulta pública, como se ha abierto ahora sobre lo de la ley de libertad sexual, que la sexología se pronuncie y que se saturen las mesas de los ministerios de igualdad de propuestas de la sexología. De la buena sexología, Agustín. Hola, ahora sí que sí, a café, a Gracias. merienda. Muchas gracias a todos.